Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Se multiplicaron las alertas de una posible metida de mano legal en la justicia. ¿Por qué legal? Porque hay unas reformas al Código Orgánico Integral Penal que, de ser aprobadas, se convertirían en ley de la República, en parte de este Código Orgánico. Por ejemplo, el artículo 658 que habla del recurso de revisión, y se sospecha que esto es en favor de ciertas personas que están prófugas de la justicia, más específicamente del expresidente Rafael Correa. Natalie Morillo, asambleísta de Construye, está con nosotros. Ellos, me refiero al movimiento Construye, ayer empezó con una campaña de mostrar lo que se metió a última hora. Natalie, buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días con toda la audiencia de Radio Sucesos. Pues sí, estas dos cláusulas que se pretenden incorporar en el artículo 658 y también en el artículo 584, pues fueron entre gallos y medianoche porque no hubo debate y como ustedes saben, se convocó a la sesión para el Pleno el fin de semana, en feriado. Pensaron que tal vez esto iba a pasar por debajo para dar impunidad y es una metida de manos a la justicia, pero sin embargo nosotros como Construye hemos estado siempre alertas, vigilantes y revisamos todo el articulado y estas causales y estas cláusulas que se pretenden aumentar, pero nosotros estamos en contra y asimismo votaremos en esta jornada. ¿Quién fue la persona que metió estas ideas de reformas, tanto al 658 que habla del recurso de revisión como al 584 que habla de investigación previa? Milton, me encantaría poderle responder a su pregunta, pero nosotros como Construye no tenemos a un solo asambleísta dentro de la Comisión de Justicia. Esto se lo hizo de manera reservada en esta sesión de la comisión. No fue público este cambio del articulado. Hemos escuchado a constitucionalistas, a académicos que señalan que hubiera sido bueno que se les convoque para poder hacer estos cambios, porque los primeros eran las reformas a los 86 artículos. ¿Quién manda en la Comisión de Justicia? Sabemos que es el señor Bustamante, que es Cedeño, Fernando Cedeño, que es de la Revolución Ciudadana, y tienen a 5 legisladores de la Revolución Ciudadana ahí. Por eso tal vez a nosotros como bancada, desde el acuerdo inicial en el que se conformaron las comisiones, pues no permitieron que estemos en estas comisiones donde se tratan los temas más importantes como este que estamos revisando el día de hoy. Lamentablemente, porque hay temas importantes como estas nuevas dos tipificaciones, el del feminicidio, que también se está aumentando, también el tema del VIH, de si es que una persona en conocimiento tiene relaciones sexuales con otra persona sin avisarle y le contagia, pues también tendrá una sentencia, estará tipificado esto en el COIP, pero en sí, en el cuerpo, desde la portada vemos que hay vicios y una metedura de mano a la justicia. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo en que se pretenda volver a revisar una sentencia ya ejecutoriada. Milton, hablemos con pedagogía. Actualmente existe el proceso de revisión, como usted sabe, pero con nuevas evidencias. Lo que se pretende con estas dos causales que se están tratando de aumentar, que son en los numerales 4 y 5 del artículo 658, es que no existan nuevas causales, sino que no se requieren nuevas evidencias, sino que simplemente se pide el proceso de revisión y ahí está la metedura de mano. Ahí dice, si se comprueba que los hechos que fundamentaron la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento o violaciones al debido proceso, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso de la sentencia. Se establece además que para estas nuevas causales no se necesita que el sentenciado presente pruebas nuevas. Ahí está. ¿Por qué esto tiene que ver con Correa? Escuchamos a la fiscal ayer que se pronunció sobre el tema y ella señala que precisamente el expresidente ha pedido nueva revisión, pero sin
sin entregar nuevas evidencias, que es lo que actualmente el COIP señala y establece en los 3 primeros numerales del 658. Ahora lo que se pretende es volver a pedir la revisión, pero esto es una metedura de manos porque ni siquiera se está presentando una nueva evidencia, es un capricho a lo que ya está señalado y que un juez, cualquier juez que pueda ser sobornable, y no solamente para los políticos, sino también para los delincuentes que están metidos en estos temas importantes. También se ha dicho que el expresidente Correa ha sufrido una vulneración a sus derechos humanos. Entonces, lo han dicho los propios coidarios de Correa, como Andrés Arauz en la campaña electoral anterior. Y no solo en la campaña anterior, Milton, también recordemos que hace una semana el señor Arauz se pronunció y dijo que estaban revisando los recursos para que el expresidente vuelva a estar en papeleta en el 2025 sin haber pagado su sentencia, porque recordemos que él tiene 2 sentencias, la una que es por el tema de cohecho y la otra por el tema de secuestro a balda. Entonces, lo que ellos pretenden con esta es eliminarle, quedar en la impunidad en el tema de cohecho, que es que todos sabemos que es en el tema de sobornos, y poder estar en papeleta, pedir a la Corte Nacional de Justicia una revisión y que pueda acceder a ser candidato para que, o sea, para no haber perdido sus derechos políticos. Ahora, y fíjese lo que dice María Paula Romo, que además le pone en la pretendida reforma al Código Orgánico Integral Penal, solo les faltó poner cronograma de regreso y la lista de ajuste de cuentas. Y fíjese aquí, señala ella uno de los puntos de la reforma. En situaciones donde un dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos y de participación, se priorizarán la restitución inmediata de los derechos vulnerados, se tomarán otras medidas necesarias para la reparación integral. Si la ejecución de estas decisiones o recomendaciones requiere reforma legislativa, política públicas o acciones adicionales, se concederá una prórroga adicional. Esta prórroga estará sujeta a justificación detallada por parte del gobierno nacional, aprobación de la autoridad competente y control jurisdiccional. ¿Qué tal? Es lo que le acababa de mencionar. Esto sería para inmediatamente restituirle a él sus derechos políticos y que pueda participar. Pero lo importante sería que venga y pague su condena, porque claro, sabemos que la sentencia por cohecho no prescribe y por eso es que él no puede regresar y se trata entre gallos y medianoche hacer estos cambios que pensaron que iba a pasar sin tener legisladores que nos demos cuenta. Pero esta reforma realmente es irracional, no tiene nada de sentido común y por eso nosotros vamos a mocionar el archivo de la reforma y en el caso de no proceder al archivo de la reforma, pues nosotros votaremos en contra de la misma. ¿El archivo de esta reforma o de las 86 que se hacen, que se proponen al COIP? Milton, se va a votar de manera general, se va a votar por todo el articulado, por todas las 86 reformas que se están planteando al Código Orgánico Integral Penal, por lo que nosotros mocionaremos para el archivo. Pero si se vota, si no pasa esta moción para el archivo, pues votaremos en contra. Ahora, otro tema polémico de esta reforma que también se presentó así como al apuro o como de última hora fue la del 584 que tiene que ver con la investigación previa. Es decir, esto se levanta la reserva y puede ser entregado a los asambleístas, por ejemplo. Claro, ahí tenemos a los campaneros, ¿no? Que siempre andan anunciando cuando va a haber los allanamientos. Claro, caso el de Metástasis y el de la mafia albanesa, que fue la semana anterior, en el que su campanero principal alertaba que se iban a realizar allanamientos. Y sabemos que en una etapa previa, en la etapa de indagación, esta etapa es totalmente reservada y privada. Es lo que está pasando, un claro ejemplo, es lo que está pasando con el asesinato de Fernando Villavicencio, Milton. Nosotros no podemos, ni siquiera como bancada, que fue la que le apoyó a Fernando Villavicencio, ni como movimiento, nosotros podemos solicitar información de la etapa de indagación que se encuentra en la Fiscalía y con la Policía Nacional de Justicia, porque sería meterle la mano a la justicia y eso es lo que se pretende ahora, solicitando el proceso por parte de la Asamblea Nacional, porque para eso existen los 5 poderes del Estado
y hay el de justicia que tiene que encargarse de revisar todos los procedimientos. En ningún país del mundo existe esta intromisión a la justicia por parte de la legislatura. Bien, pero ¿por qué tienen que ser campaneros todos? Sí, no se confía a nadie. Lamentablemente hay personas que, o lamentablemente hay este poder o mal poder llamado así, está enquistado. Lo vimos en el caso Metástasis, que también ya metieron la mano en la justicia, hay temas de corrupción y pues el crimen organizado vuela alto y lo hemos visto, lo hemos evidenciado, tenemos nosotros pruebas, están ahí. Hemos visto la explotación de celulares también en las que las comunicaciones señalan y evidencian cuáles son, hay políticos, hay periodistas, hay abogados que están inmiscuidos ya dentro de toda esta organización. Por lo que lamentablemente sí podríamos decir que tenemos un estado en el que están también metidos estos personajes. Ahora, se va a votar por bloques aparentemente. ¿Cómo es mejor? ¿Por bloques? ¿Qué significa por bloques? Porque hay, no son, si no estoy equivocado, son 40 proyectos de ley que se han juntado en estas 86 reformas. Así son 48 proyectos de las reformas, 86 reformas, y en el caso de votar por bloque, me imagino, porque todavía esa información no la tenemos nosotros, pero lo que me imagino es que saldría por temas. Por ejemplo, el primero que sería sobre la ampliación de sentencias, otro sería estas dos nuevas tipificaciones, que son las del VIH y el tema del feminicidio. Y de ahí irían estas dos otras causales. Pero también hay ampliación de penas en secuestro extorsivo. Claro, pero por eso iría en un solo paquete de ampliación de penas. Es decir, no deberían rechazarse todas las propuestas de reforma. Por ejemplo, va a tocar que se archive todo. En el caso de que la moción, si es que existe la moción para votar por bloques, sí habría temas como este caso de la ampliación de sentencias que sí podría ser considerada. Pero en el caso de votar un solo cuerpo, pues no vale la pena, Milton, porque estaríamos nosotros dando paso para que puedan acceder a estos beneficios para ciertos casos, para ciertos líderes de organizaciones políticas, y pues nosotros estaríamos dándole paso, abriéndole la puerta a la impunidad, y fue nuestra línea roja que tuvimos desde el inicio de nuestra campaña electoral. Todo construye va a votar que no. Así es, como bancada votaremos que no. ¿Y han hablado con otras bancadas? ¿Sabe qué van a hacer otras bancadas? La bancada de los social cristianos se pronunciaron ayer, también mencionaron que están en contra de estas dos causales. Y el oficialismo todavía no se ha pronunciado, ha mantenido un silencio, pero esperamos realmente que aquí prime el criterio y el sentido común para no pasar esta metida de manos y no permitir esta metida de manos a la justicia. La sesión es hoy a las 10:30 de la mañana. A las 10 de la mañana es la sesión de hoy, es segundo debate, es de manera presencial. ¿Se debe votar hoy? Hoy mismo. Recordemos que cuando es el segundo debate, pues se revisa el segundo informe y es la votación. Pero se puede pedir que se devuelva a la comisión también. También podría ser el caso de. ¿Ustedes qué van a pedir ahora? Nosotros vamos a pedir o el archivo o votar en contra. No vamos a pedir que regrese a la comisión, porque sabemos quiénes están dentro de esta comisión y pues sería también una pérdida de tiempo o esperar que nuevamente traten de pasarla en el carnavalazo o en otro feriado que tengamos y que no nos demos cuenta de lo que pretende.